Ya está. Venga. Perfecto, pues muchas gracias, Marco. Bueno, pues bienvenidos todos. En esta sesión, como bien indica el título, voy a hablar de Power Automate, pero me voy a enfocar en la gestión de errores. Seguro que muchos de nosotros habremos ya visto alguna entrada de blog o alguna sesión y habremos hecho nuestros primeros pasos gestionando errores en Power Automate. Pero yo lo que he intentado en esta sesión es poner todo mi conocimiento, o al menos todo lo que sé y por lo que creo se puede hacer con Power Automate y la gestión de errores, ponerlo todo en una sesión. Habrá cosas que entraré más en detalle, habrá otras que no. La PPT tiene 3 slides, la verdad, o sea, no voy a ser muy extensa, pero simplemente es para contar los conceptos clave, que a todos nos queden claros, y luego me voy a ir directamente al navegador a enseñarlo cómo se aplica en Power Automate. Bueno, así introducción súper rápida para quien no me conozca, siempre utilizo la misma slide. Soy arquitecta técnica de soluciones de negocio en KPMG, en el equipo de Microsoft Business Solutions. Y bueno, soy una defensora de la Power Platform a todos los niveles, tanto de low code como su extensibilidad con código y con integraciones ya más avanzadas. Y me podéis seguir en redes sociales, tengo un blog que tengo bastante dejado, pero bueno, hay cosas que aún están activas. Y también pues soy miembro de la iniciativa de Women for Technical Talks. Ayudamos a mujeres de tecnología a dar sus primeros pasos, a dar charlas, y nos apoyamos entre nosotras para ganar visibilidad en las charlas técnicas. Y también pues soy copresentadora en el Power Quiz, que es un concurso que realizamos cada 2 semanas de Power Platform, donde repartimos premios entre los ganadores y así. Os recomiendo que nos sigáis porque realmente parece una tontería, pero puedes ganar 50 euros de Amazon simplemente por responder 10 preguntas bien en un Kahoot. Y si habitualmente trabajáis pues con lo que sea, con Dynamics cada semana, tenemos un tema diferente, pues distinto, pues os animo. Qué guay. Y lo menos, pero más importante se supone, pero yo siempre me olvido de decir, es que soy MVP. Pero ya veis la importancia que le doy, que siempre me olvido de decirlo, me dejo de poner el logo, pero sí, también. Vale, vamos a ver qué tenemos para hoy. Traigo la guía de supervivencia, siempre me encanta esta palabra, guía de supervivencia, porque poner todo esto en una sola charla como ahora cuesta muchísimo porque hay muchísimas cositas, y a veces porque vemos charlas que introducen, pues, por ejemplo, el concepto del mockup en Power Automate o el concepto del try catch finally, pero cuesta encontrar una sesión que me diga, vale, yo quiero saber todo lo que puedo hacer para que no se me vayan de las manos los errores. Bueno, pues esta es la que yo digo mi guía de supervivencia. ¿Qué vamos a repasar hoy? Vamos a repasar los estados de las acciones de Power Automate y qué significa cada uno de ellos. Parece algo trivial, pero a veces olvidamos la diferencia entre un timeout de una acción y un timeout de, por ejemplo, una HTTP request a una API. Es distinto, y cómo se comporta Power Automate también es distinto, y es importante tenerlo claro. Luego vamos a hablar de las salidas mockup. Con Power Automate podemos crear mockups de las salidas que tienen las acciones con la funcionalidad Static Result. No me preguntéis cómo se llama en español, porque siempre utilizo Power Automate en inglés, pero bueno, cuando lo veamos en el menú, seguro que cuando lo veáis con la interfaz en español sabréis resultado estático, me imagino, pero no estoy segura. Luego hablaremos también del patrón Try Catch Finally, que ahí voy a poner un poco también de mi opinión, porque sinceramente el finally no le veo nada de sentido dentro de Power Automate, y explicaré el por qué. Y por último, no solo trataremos el try catch finally, sino que os enseñaré mi truco favorito. Siempre cuando me preguntan ¿cuál es tu truco favorito de Power Automate? Bueno, pues hay una funcionalidad que viene de las Logic Apps, de cuando trabajaba con Logic Apps, que está oculta en Power Automate. O sea, para un usuario que está trabajando con Power Automate no se le presenta esta opción, pero si vienes de la Logic App, que es el servicio que hay detrás, y sabes que se puede hacer, pues también te dejan desde Power Automate. Y ese me parece uno de los tips más chulos que hay. Así que venga, que tampoco me quiero enrollar mucho con la PPT. Dentro de una acción hay 4 estados cuando se ejecuta una acción, y hay que tener en cuenta que después de la ejecución de un flujo de Power Automate, todas las acciones, todas de un flujo de Power Automate, van a tener alguno de estos 4 estados. Esto, tenedlo en cuenta, porque no sería la primera vez, que luego lo veremos, ¿no?, con las ramas paralelas y así,
que si no tenemos en cuenta que hay acciones que a veces tienen la opción is skip, se saltó, no lo tenemos en cuenta, no vemos por qué no se ejecutan bien las ramas, y es porque al final hay que tener en cuenta que todas las acciones, se ejecuten o no, tienen su estado. Tenemos el estado, el más típico, el successful, todo funcionó bien, correspondería a lo que entendemos por un status code 200, todo bien, chaval, para adelante. Tendremos el has failed, que normalmente es que falló la ejecución. Y es el típico mensaje que nos enseña Power Automate si no hemos lidiado con el error para la ejecución del flujo, y nos enseña en rojo un mensaje. Este mensaje, luego veremos si trabajamos con try-catch, podemos acceder a este mensaje simplemente utilizando la expresión outputs y entre paréntesis el nombre de la acción. Incluso podríamos mirar el status code, es decir, no solo el mensaje, sino si ha fallado la ejecución, pues si ha sido por un forbidden, es decir, no tenemos permisos, ha sido por un not found, ha sido pues por lo que sea, porque al final recordemos que las acciones por detrás de Power Automate no dejan de ser conectores de API. Entonces, los errores que nos va a dar en el 99% de los casos son los mismos status code que una API. Vale, tenemos el skip, trivial lo que he dicho, pero hay que tenerlo en cuenta, no se ejecutó por algún motivo la acción. Y por último, has timeout. También quiero puntualizar que el has timeout es una vez se ha superado el tiempo de respuesta por parte del servicio. Esto se puede dar por culpa de la API, es decir, que haya un error de comunicación en la API, o también puede ser por culpa del servicio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque nunca, aunque trabajemos con Microsoft, ni el servicio de Outlook va a funcionar siempre, ni el de Microsoft Teams tampoco, porque si llega un repunte de llamadas a la API, en ese momento puede colapsar el servicio y puede entrar en timeout y nuestro flujo, por algún motivo aleatorio, fallar. Y hay que tenerlo en cuenta porque no queremos que esto suceda, y si sucede, queremos saber gestionar bien el error. Vale, estos serían los cuatro estados, digamos, y antes de entrar dentro del try-catch, simple, lo que he dicho antes, vamos a echar un vistazo. Y de paso también explico el static result, que para eso no tengo pues ninguna slide, lo voy a explicar directamente pues aquí sobre el campo. Bueno, pues tengo un flujo que está conectado para la Power App. La verdad, tampoco le prestéis mucha atención a lo que hace el flujo en sí, pues quiero poner especial atención en cómo lidiamos con las ejecuciones del flujo. Pero bueno, simplemente es una acción que viene de Power Apps, que va a coger cierto contenido de OneDrive, va a mandar un correo con este contenido. Bueno, al final hay una serie de acciones, pero no son lo importante. Lo importante, como decíamos, es que después de cada acción teníamos estos cuatro estados. Cada vez que yo ponga una acción después, permitidme que, por ejemplo, ponga simplemente una condición. Siempre que ponemos una acción después de una acción anterior de Power Automate, esta por regla se va a ejecutar siempre que la acción anterior sea successful, por regla general. Podríamos cambiarlo, pero por regla general, y cuál va a ser la rama principal de nuestro flujo, va a ser, vale, si esto funciona, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Pero obviamente podríamos tener múltiples casos según estos cuatro estados. En este caso vamos a utilizar las parallel branch, las ramas paralelas, y por ejemplo, pues voy a llamar cualquier acción que tenga por aquí, realmente no quiero prestar especial atención porque la voy a eliminar rápidamente. Y por ejemplo, lo que puedo hacer es, ok, si la acción anterior ha funcionado todo bien, ve por la rama de mano izquierda. Pero si algo ha funcionado mal, ve por la rama de mano derecha. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Me voy a ir al Configure Run After, le voy a quitar el succeed y le voy a decir no. Si ha fallado algo de lo que ha pasado en la acción anterior, entonces vas a ir por esta rama. O, por ejemplo, si he tenido un timeout, imaginaros que necesito sí o sí una petición a la API, pero en caso de que la API me devuelva un timeout, pues voy a poner un fake data, voy a poner un JSON sí o sí, porque como mínimo esto tiene que devolver algo y ya está.
Ese sería un ejemplo de cómo combinamos los estados de las acciones de Power Automate con cómo nosotros, digamos, continuamos la ejecución del flujo según estos estados. Ok, hasta aquí yo creo que más o menos todos habíamos oído hablar de ello, pero como siempre, yo voy de la base, va hacia arriba, me voy asegurando que todo el mundo pues tiene la base del conocimiento necesario, porque ahora me voy a meter en algo un poco más avanzado que es el try-catch. Esta sería la opción de combinar las ramas paralelas con los estados de Power Automate. Ok, vamos entonces a explicar, antes de entrar en el try-catch, discúlpame, voy a entrar dentro del static result. ¿Qué es el static result? Es la creación de un mockup. Si habéis trabajado en desarrollo y habéis hecho testing, os habréis dado cuenta que todo código se tiene que testear, por favor, es un must, es decir, se tiene que testear, pero no tiene mucho sentido si esto al final es low code, que no podamos crear nuestros propios test o no podamos asegurarnos que el diseño de ramas que hemos creado pues funciona. Por ejemplo, ¿cómo estoy yo segura que si funciona todo bien me voy por la izquierda y si funciona todo mal me voy por la derecha? ¿Cómo provoco yo ese error para ver si realmente el flujo está bien diseñado? Pues vamos a crear un mockup que nosotros decidamos si el estado está bien, el estado está mal, el estado es skipped o el estado es timeout. Esto lo vamos a hacer, normalmente solo lo tienen las acciones que ejecutan externamente Power Automate, es decir, no tiene sentido crear un static result de un cálculo que estoy, o sea, si quieres moquear un cálculo lo puedes hacer directamente en el Power Automate. Solo voy a poder moquear, me encanta ese verbo porque no creo que exista nada en español parecido, inventar una copia falsa de una acción externa de un servicio de Power Automate. Entonces, en este caso, lo que yo hago es elegir la opción Static Result. Por defecto, y me voy aquí para que lo veáis, porque esta ya lo tiene activado, por defecto pues está deshabilitado. Obviamente nosotros queremos que la acción funcione y se ejecute como se tenga que ejecutar en el servicio y todo. Una vez la activamos, entonces donde viene la magia. Y me vuelvo a la de aquí arriba. Una vez yo la activo, yo puedo decidir si esta acción ha finalizado correctamente o no ha finalizado correctamente. En el caso de finalizar correctamente, puedo especificar incluso el output. Imaginaros que hago una llamada HTTP a un servicio, SharePoint mismo quizás, o por ejemplo, hago un update en Dataverse, pero no quiero estar haciendo los updates porque estoy modificando datos que, a ver, obviamente no estoy desarrollando en producción, pero bueno, me podría alterar todo el ecosistema con el que estoy trabajando. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser un succeed, que me va a devolver un status code 200, pero además el output puede incluir pues todo el JSON que normalmente me incluiría una acción normal. Por ejemplo, en el caso del failed puedo hacer lo mismo. Puedo decirle, quiero que esta acción falle, es decir, que el resultado falle, y además puedo elegir con qué estado quiero que falle y cuáles son los campos de output que quiero que me devuelva en caso de fallo. De este modo, yo puedo más adelante probar si esa rama, ¿os acordáis? La rama derecha que yo quería elegir, todo lo que hago después, los cálculos con los datos y todo, funciona correctamente, asegurándome que esta acción ha fallado. En el caso de OK, y no quiero romper, por eso me voy al del email, en el caso de email, en el caso de succeed, de correcto, pasa lo mismo. Yo puedo introducir el status code OK e incluso puedo modificar todo el JSON que me devolvería el servicio. O simplemente, si de un modo más low code, puedo ir introduciendo cada uno de los campos, tanto que me devuelve como output. De este modo, si yo sé que SharePoint, cuando yo le pido un ítem, me devuelve un JSON que yo ya conozco, lo copio aquí y de este modo puedo ir haciendo pruebas sin tener que estar haciendo peticiones todo el rato al servicio. Del mismo modo, cuando hago un update en Dataverse, si resulta que cuando hago el update en Dataverse me devuelve otra vez todo el bloque de componentes, de campos del componente, pues yo puedo insertar aquí cada uno pues en el JSON mismo.
nos saltamos los headers, voy a ir poniendo pues body output y todo el output que normalmente me devuelven, y de este modo puedo seguir trabajando en el flujo sin tener que estar haciendo el update todo el rato, porque quizás así me estoy cargando los datos de la base de datos. Y así sería más o menos cómo funcionan los mockups en Power Automate. Luego los veremos en acción, ¿eh? Pero quería introducir el concepto. Ok, pues ahora sí, me voy a la parte que más disfruto siempre, que es la parte del try catch. He dicho ya que la parte del finally, ahora explicaré mis motivos por qué no me convence. Además, la introducción del try catch la hizo un MVP, Tomasz Positek. Me encanta porque creo que soy de las pocas personas que sé pronunciar su nombre. Es un MVP polaco que lo introdujo en la Power Platform Conference hace 2 años, y ahí mismo ya tuvimos una discusión porque le dije que no estaba de acuerdo con lo del finally, pero bueno, lo incluyo y os explico el porqué. ¿Cómo funciona el try catch? Para los que no vengamos del mundo del desarrollo, todos los lenguajes de programación orientado a objetos, todos tienen un try catch, todos. Digo orientado a objetos porque esos sí siempre lo tienen. Los que no se han orientado a objetos, algunos lo tienen, algunos no, porque es un concepto que salió bastante avanzado, sobre todo en la programación en Java. El concepto del try es que yo tengo una acción dentro de mi ejecución, en este caso de un código o de mi flujo, voy a ir haciendo los paralelismos, que es una acción crítica. Es una acción crítica porque no depende de mí. No es un cálculo que yo hago en un compose, no es un parse JSON que yo hago, no. Es algo que no depende de mí, como hemos visto antes. Hago una petición a OneDrive, hago una petición a Excel. A mí me hace gracia porque a veces veo gente ya más avanzada cuando trabaja con flujos y me dicen, sí, voy aquí a OneDrive y me cojo el Excel. Y yo, ajá, ¿y cómo estás seguro que ese Excel aún existe? ¿Cómo estás seguro que nadie tiene ese Excel abierto en edición? Cosa que impide luego que tú lo puedas abrir con Power Automate, y allí es cuando, boom. Siempre digo, ¿no? Pues es la posible bomba que nos puede destruir la ejecución del flujo simplemente por no haber tenido en cuenta que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Las APIs son externas y los servicios de Microsoft no están bajo nuestro control. Bueno, pues pondríamos todo esto en un try, ¿no? En una caja de contención. Y lo que haría el catch es, en vez de explotar y arruinarnos la ejecución del flujo y parar el flujo por una tontería que tendríamos que haber gestionado, lo que haríamos en el catch sería meter esta bomba, esta posible destruye flows, en una caja, dejar que implosione dentro de la caja y evitar de este modo que destruya la ejecución del flujo y el flujo pueda seguir de algún modo ejecutándose sin darnos error. ¿Cuántas veces algún flujo ha terminado con error y nos hemos dicho, es que si de algún modo hubiese evitado ese error, todo lo demás podría haber continuado sin ningún problema? Bueno, pues ese es el ejemplo. O, como hemos dicho antes, ya me anticipo, con el static result. Bueno, pues si falla, devuélveme algo estático y de este modo yo sigo la ejecución y ya me preocupo luego, incluso recibo una notificación y luego ya me preocupo de la ejecución como tal. Veo que aquí finally se me han colado 3 Ls. ¿Qué haría el finally? El finally tiene muchísimo sentido en el desarrollo de código, porque el finally, lo que hacíamos después de hacer el catch, tanto si se ejecutaba el catch como el try, era liberar memoria, liberar recursos para seguir con la ejecución. ¿Estamos trabajando con memoria acaso o con recursos que se tengan que liberar en Power Automate? No. Por lo tanto, para mí no tiene mucho sentido el finally. Pero lo que haríamos en el finally es, tanto si se ha ejecutado como si no se ha ejecutado, haz que el flujo termine con un cierto sentido. Por ejemplo, ahora lo veremos, si hay que devolverle un response a la Power App, tanto si ha fallado como si no, devuélvele algo. Si ha fallado, devuélvele un ha fallado, pero devuélvele algo. O lo mismo si el flujo ha sido llamado desde una Model Driven App. Si ha fallado, devuélvele algo a la Model Driven App, aunque sea un hey, ha fallado, pero para avisar al usuario de qué ha pasado y cuál ha sido el error. Ese sería, digamos, como el finally, ¿no? Cogemos esta cajita y la mandamos donde tendríamos que mandarla y nos deshacemos de ella y ya si ha pasado algo malo, nos da igual. Vale, vamos a ver este try catch en acción. Aquí. Me cambio de flujo, le digo que sí.
y me voy al try catch finally. Para mí realmente no tiene mucho sentido, puesto que aquí lo he ejemplificado, pero nosotros podemos en Power Automate reunir a ramas, y ramas que habían sido paralelas las podemos volver a unir. Ese sería nuestro finally, es decir, tanto si ha sido por el camino bueno como por el camino malo, vuelve al camino principal y termina ejecutando. Pero realmente para mí no tiene mucho sentido a nivel de workflow, pero bueno, venga, compro el mensaje. Bueno, ¿cómo funcionaría el try catch? El try catch utiliza una acción que se llama scope, creo que en español se llama bloque. Bloque o área o control, no me acuerdo, algo así, es de tipo control. Este scope básicamente es una cajita de acciones. Todo lo que metáis ahí dentro se va a ejecutar como un bloque. Bueno, pues para ello lo que nosotros hacemos es crear un bloque que se va a llamar try. Me lo voy a cargar. Voy a llamar try. Y en este try voy a hacer peticiones HTTP a una API y luego voy a hacer un parse JSON. Como hemos dicho, yo no controlo la API, yo no sé si la API está caída, si la API me ha dado un error de permisos porque de repente ha decidido que yo no puedo hacer peticiones, y todo ello va a ir dentro del try. Tanto la gestión de la petición a la API como el parse JSON. Luego lo que voy a hacer va a ser, utilizando parallel branches, lo que voy a hacer va a ser añadir otra cajita que va a ser mi catch, y en la rama del OK, pues voy a terminar mi flujo. En este caso, mi flujo empezaba con una Power App que inicializaba el flujo y terminará por el camino correcto devolviéndome el resultado de la petición que yo he hecho en la API. En verdad me quedo con un resultado muy corto de todo el JSON que devuelve. Vamos a comprobarlo. Si el try finaliza correctamente, me voy aquí. En cambio, si el try finaliza de manera incorrecta o me da timeout, es decir, si después de las 3 veces que tenemos configurado que lo vuelva a intentar y lo vuelva a intentar Power Automate, finalmente es timeout, entonces también pasa por aquí. Y va a ser y podríamos seleccionar múltiples. Entonces, este sería lo que ahora os voy a explicar lo que tendríamos dentro del catch. Y después del catch, yo tengo un finally que lo que me dice es, si el catch ha finalizado correctamente, entonces ejecuta esto. Que el finally básicamente lo que hace es terminar abruptamente el flujo y no hacer nada. Cosa que, como he dicho, yo no recomiendo porque deberíamos hacer igualmente un response. Pero bueno, todo llegará. Así es como funcionaría el try catch finally. Algo funciona mal, lo capturo en el catch y termino el flujo como yo quiero que termine. No dejo que termine de golpe y me quedo recibiendo un correo cada 3 horas. Tu flujo ha terminado incorrectamente. No, lo gestiono. Y si ha ido correctamente, pues todo perfecto. Ese sería el concepto del try catch finally. Pero hay un pequeño problema. Como os he comentado inicialmente, y vuelvo aquí y de mientras así tomo agua, de cualquier acción nosotros podemos capturar la salida de por qué ha ido mal con el status code. Simplemente, si nosotros sabemos que una acción ha terminado mal, podemos gestionar el por qué ha terminado mal utilizando el status code. Output, nombre de la acción, punto status code. ¿Podemos hacer eso con el try? Pues no. Y eso es bastante doloroso, porque una vez nosotros metemos una acción, y eso es importante, en el momento en que nosotros metemos una acción dentro de un bloque, lo que va a fallar no va a ser la acción, va a fallar el bloque. Y entonces me diríais, bueno, pues entonces hago un outputs try.statuscode. No va así. El status code solo es para las acciones de servicio. No es decir, si yo ahora aquí, dentro de mi catch, hago una acción que va a ser pues un redactar, voy a coger un compose. Ay, se me dio la E. Si yo hago ahora un compose, yo no puedo hacer outputs, poner el try aquí y luego poner el status code. Me va a decir que el tipo de acción try no permite acceder a las propiedades de status code. Ok, Mar.
pues siguiendo lo que he dicho, entonces abro esta cajita, ¿cómo se llama? Get recipes from API. Pues me vuelvo aquí, pongo el outputs, permitidme que no escriba todo el nombre de la API, pero bueno, pondríamos el nombre de la API, punto, status code. Tampoco, una vez fallase y fuéramos por la rama del catch, esto fallaría, porque nos diría no sé qué acción es, no puedo acceder a la acción get recipes from API porque está dentro de un scope. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no hay ningún sitio que nos diga cómo se puede gestionar esto. Bueno, pues ahí es donde entra lo que comentaba antes, el conocimiento de Logic Apps, ¿no? Que, bueno, al final detrás de Power Automate pues está Logic Apps, es decir, es una interfaz muy bonita, pero viene a ser lo mismo. Y normalmente la mayoría de acciones o expresiones que están en Logic Apps y que están capadas en Power Automate están capadas a nivel de interfaz, es decir, no se le ofrece la posibilidad al usuario de utilizarla, pero están ahí. Cuando en Logic App utilizamos scopes, que además deberíamos porque las integraciones de Logic App son más complejas, o sea, si aquí pueden haber errores, ni os comento ahí, utilizaríamos el result, que es la acción que deberíamos utilizar. Disculpad. Pero es que el result, a no ser que lo haya introducido en las últimas semanas, voy a poner otro compose aquí, no es una acción que nosotros tengamos al alcance utilizando las expresiones normales. Viene de Logic App. Entonces, el result básicamente tendríamos que acompañarlo como el output del nombre del scope, en este caso del try. Entonces, simplemente me guardo en un scope, en una acción de texto, me guardo result, abro paréntesis y el try. ¿Qué nos va a entrar dentro? Dentro vamos a tener tanto el nombre por cada una de las acciones, disculpad, que hay dentro del scope, entonces vamos a poder saber cuándo ha empezado la acción, cuándo terminó, cuál ha sido su estatus y si ha tenido error, cuál ha sido. Solo de esta manera podemos entrar individualmente en las acciones dentro de un try. Y bueno, y luego lo que yo recomiendo, si ha habido algo malo, pues oye, mandad un mensaje y ya está. Vamos a ir paso por paso y así os lo enseño. Venga, y vamos a combinar todo lo que hemos visto. El static result, porque ahora mismo yo no sé si esta API funciona o no funciona. Quizás sí, quizás no. Pero quiero provocar ese error. Vamos a probar el static result, vamos a probar el try catch, vamos a probar el tip del result, que es lo que os estaba comentando, para capturar el mensaje del try. Vamos a mandarnos una notificación porque ha fallado y según el tipo de error, que eso también lo vamos a poder especificar, voy a hacer una acción u otra. Así, a grandes rasgos. Así que vamos parte por parte. Tengo el static result. Le acabo de decir a la API que va a fallar y el tipo de fallo le digo que es el not specified. Podría poner aquí un error message súper bonito, pero error 1, ya veis, soy muy simple. Podría especificar que el error fuera e ir probando distintos errores, forbidden, que fuera not found, que fuera invalid o invalid header, wrong body, lo que fuera, cualquier error que yo quiera. Y luego, en el catch, voy a capturar el tipo de error que va a devolver la acción de la API y en este caso, si es not specified, que es como lo tengo configurado, me va a mandar un mensaje en Teams. Si el error fuera forbidden, el error no se va a arreglar solo. Quizás en vez de un mensaje en Teams, me tendría que mandar un mensaje en un email con alta importancia de, oye, tienes una solución montada con una API que te está dando forbidden, o sea, hay algo chungo que tendrías que revisar. Si me ha dado un error de internal server error, estas cosas pasan. Me mando un mensaje a mí o a los iniciadores del proceso y digo, disculpad, ahora mismo no se ha podido automatizar este proceso porque hay un error en la API. Pero tengo que saber en cada error cómo comportarme, porque obviamente vamos a tener que actuar y el flujo se va a estar ahí ejecutando por detrás, por lo que en verdad pues vamos a necesitarlo. Pues vamos a hacer esto. Tengo especificado el static result, tengo especificado el catch y tengo especificado el finally. El finally hará que termine abruptamente el flujo. Vamos a probarlo.
En verdad, este flujo tendría que ser ejecutado desde una Power App, pero como es un botón, lo puedo ejecutar manualmente desde aquí. Entonces, voy a darle a Test Flow, me va a preguntar los parámetros de entrada y de búsqueda. Ahora mismo, como la API no la estoy utilizando, me va a dar igual. Y le voy a dar a ejecutar. Y ahora es cuando falla. Efecto demo, seguro. Bueno, como veis, el flujo ha terminado correctamente. ¿Veis la diferencia? El flujo no ha fallado y por lo tanto no va a tener impacto en mis estadísticas del centro de excelencia. No voy a estar recibiendo emails desagradables todo el rato de tienes un flujo que ha fallado erróneamente. Y además voy a recibir una notificación instantánea cuando ha fallado el flujo por algo que yo quería controlar. Entonces veis que el try es la cajita que finalmente ha terminado con error, el response no se ha ejecutado y dentro del finally, el finally, la caja, esto es curioso, no ha terminado porque ha habido una acción, o sea, lo que es la caja no ha terminado de ejecutarse porque ha habido una acción que es el terminate que abruptamente ha terminado el flujo con un succeed. Eso son cosillas interesantes. Entonces, ¿qué tenemos? El try. El try nos dice que ha habido una acción, este es el error del try, una acción que ha fallado, pero nos dice que ha pasado. Si abro la acción, veo que el fallo ha sido not specified y veo el mensaje. Esto es lo que normalmente nos devolvería la API si hubiese fallado de verdad. Lo hemos moqueado. Vale, me voy al catch, me voy al get fail result y lo que hace es que por cada una de las acciones en este caso había dos, el get recipes from API y el pers JSON. Me dice si ha fallado o no y cuál ha sido el error. Uy, perdonad. Aquí. ¿Y cuál ha sido el error? Vale, yo lo que hago seguidamente es un pers para quedarme con lo que a mí me interesa. Me voy a hacer un switch y como el error que ha dado la API es not specified, he ejecutado esta primera acción. ¿Qué hace esta primera acción? Me hace un post de un mensaje en Teams. Entonces, si yo me vuelvo a Teams, ahora mismo a las 6:39 tengo un mensaje que me dice, oye, tu flujo try catch finally es inconsistente. El flujo ha finalizado por una inconsistencia de la aplicación. Porque el not specified es algo que es culpa mía, no es culpa de la API. Si fuera un forbidden o si fuera lo que sea, sería distinto. Y de este modo puedo en todo momento, al momento, saber si un flujo ha fallado, por qué y cuál ha sido el motivo. Y además, asegurarme durante la definición y el diseño del flujo que lo estoy controlando todo correctamente. ¿Qué pasa? Que aquí, a nivel de diseño, este flujo está genial. O sea, a mí me presentáis esto y yo me quito el sombrero. Pero a nivel de usuario, esto es incorrecto. De ahí que a mí no me gusta el finally. ¿Vale? Así que si me permitís, me lo voy a cargar. Y lo voy a quitar de aquí y os voy a enseñar algo distinto. Tanto si se ha ejecutado correctamente como si se ha ejecutado incorrectamente, al final, quien nos ha llamado es una Power App. Y si nos ha llamado una Power App es que hay un usuario que de algún modo le ha dado a un botón o ha hecho algo en la Power App y que por lo tanto por detrás se supone que hay una cierta automatización. Bueno, pues hay que informar a nuestro ente superior, voy a llamarlo así, al componente superior, que esto ha fallado. O sea, el flujo ha terminado correctamente, pero hay algo dentro de la cajita que ha fallado y hay que informar. Si no, el usuario recibe un OK, vale, pues ha funcionado todo perfectamente. Y no es así. No es que haya funcionado todo perfectamente, es que hemos gestionado los errores correctamente, que es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser, de momento lo voy a hacer así para que me deje, es que si no me va a dejar mover la cajita. Voy a poner aquí un compose que no va a hacer nada. Porque obviamente deberíamos hacer algo en el caso correcto. Y yo lo que voy a hacer va a ser crear un paso que va a unir todas las ramas que yo he creado. A ver si me va a dejar. Sí. Este paso va a ser la respuesta a la Power App. En caso en que haya fallado el camino del API, yo tengo que crear un JSON que sea la respuesta. Status code, el que queráis. Me da igual 500, me da igual 400,
texto, no se ha ejecutado correctamente el flujo. Y esto lo tenemos que devolver a la Power App porque hay que informar al usuario que estaba esperando que esto se ejecutara. Entonces, una vez hemos creado el JSON aquí y una vez tenemos el JSON de la respuesta aquí, entonces es donde en el response yo le pongo en el body un componente que puede ser común en ambas ramas. Pero, atención, en el configure run after, y esto es importante, ojo, cuidado. ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Esto ahora mismo, según esto, según el diseño ahora mismo por defecto que nos da Power Automate, esta acción de devolverle a la Power App se va a ejecutar cuando el catch finalice correctamente y el compose, que es la rama correcta, por eso quería dejar una acción para que hubiese algo, finalice correctamente. ¿Esto pasa en algún momento que ambas ramas no? O sea, no. Entonces, lo que hay que decir es, si el catch, es decir, tanto si el catch se ejecuta correctamente como si se ha esquipeado, es decir, te has ido por la otra rama, entonces ejecuta esta acción. Y tanto si el compose, no me voy a dejar más. Le voy a dar OK. Ahora, y tanto si el compose se ha ejecutado correctamente como si se ha esquipeado también porque nos hemos ido por la otra rama, también ejecuta esta acción. Eso quiere decir que las condiciones son de OR, no de AND. Es decir, todo lo que vayamos a poner aquí, vayamos seleccionando es esto o esto o esto o esto. Solo las cajas, entre ellas de acciones, se va a aplicar una regla de AND. Lo que le pasa al catch y lo que le pasa al compose. Y dentro del catch, succeed or skipped. Y dentro del compose, succeed or skipped. Y entonces, ahora sí, pase lo que pase, vamos a devolverle a la Power App una respuesta que va a ser consistente. Y oye, que tampoco me he ido mucho de tiempo porque más o menos ya estaría. Si queréis entramos más en detalle, si queréis miramos más cositas, pero bueno, más o menos esto sería lo que quería compartir con vosotros. Digo, tengo creo que 45 minutos de sesión, 1 hora si hablo mucho, he intentado no hablar mucho. Pero esto más o menos sería bueno, el comportamiento, ¿no? Por eso digo que para mí el finally hay que saber, ¿no? Obviamente uno escucha cosas súper guays de código, sí, try catch finally, pero hay que saber para qué se utiliza cada cajita y si la cajita no tiene sentido, en este caso era un ejemplo, en el finally estamos terminando el flujo, no estamos liberando memoria, entonces no le veo yo sentido. Pero bueno, eso sería más o menos el comportamiento. No sé si os he contado algo nuevo, si ya lo sabíais todos, sois unos cracks. Yo por mi parte te digo, Marc, que sí que algo aprendí, lo de moquear me gustó, no lo había jugado mucho con eso y está muy bien. Y lo del finally, estoy de acuerdo contigo, al final de todo es nomenclatura, porque para mí podría escoger ese último bloque que has puesto y llamarle finally y decirle, venga, ese es el... Sí, Pero de hecho, como lo tenías al principio, no sé, yo desde el punto de vista purista de programación, al final el final se tiene que ejecutar siempre y no se iba a ejecutar. efectivamente. Por eso de ahí las discusiones que tengo con Tomás, cuando él empezó con todo esto del try catch finally, dejaba Mm, como el finally en la rama del catch, ¿no? mm. Y yo era como, no. Y me decía, bueno, pero es que depende de que si falla o no falla. Digo, si falla o no falla, tiene que finalizar igual el flujo. Lo único que la respuesta del flujo va a ser distinta, pero tiene que finalizar igual. Y yo, Por eso ahí el... ya. Yo te quería hacer una pregunta para ver si alguien más se anima también, pero de esto, por ejemplo, esto está genial y lo que has explicado, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero obviamente nos vamos un poquito ya del mundo de low code o de usuario medio, Ujú. porque aquí ya tienes que pensar un poco de, o sea, estoy llamando a una API que me puede devolver esto, puedo hacer esto, cómo hago un catch. Eh, ¿Qué recomiendas si yo, por ejemplo, en la empresa empiezan la gente a crear flows, a hacer cosas, sus power ups, sus movidas, para facilitarle descubrir esto o controlar un poco, bueno, errores va a haber y monitorizar todo esto?
A ver, no hace falta hacer, como he hecho ahora aquí, el tema de coger correcta, o sea, coger cuál ha sido el status code de la salida del try en Ujú, este caso, porque yo quería hacer un switch, ¿no? Depende del status code, pues haz una cosa o haz otra. Pero lo primero de todo, yo recomendaría que una de las cosas que a mí me gusta es que las empresas creen sus propios templates, porque ujú, las empresas conocen sus procesos, pueden crear templates que ponen a disposición de los usuarios. ujú, En los templates pones acciones base con comentarios. Eso ayuda a que el usuario aprenda a crear flujos correctamente. Deben trabajar con try catch. Yo tampoco creo que vayamos a nivel de usuario bajo, ¿vale? Vamos a llamar al el pro user o citizen developer que acaba de empezar. Y luego del power user, perdona, y luego hablamos del desarrollador, o más que el de desarrollador, quizás el típico consultor de CRM o de Dynamics, porque a mí esos son los que más me interesa que trabajen con esto. En el caso del Power User, simplemente con tener una acción y entender que existe el configure run after, es decir, si ha habido un error, mándame un mensaje en Teams. Es decir, simplemente eso, para que no tenga que recibir un email, porque además no es síncrono, es asíncrono y con muchísima diferencia de tiempo recibo un correo de que el flow ha fallado. O sea, que la gente puede estar esperando en su casa que esto funcione y yo no me entero hasta 5 horas o un día después. Simplemente con el run after, solo el run after, solo que entiendan eso, no hace falta entrar en el static resolve ni en el try catch, eso sería lo básico. ujú. Pero sí que para consultores, por ejemplo, de Dynamics, esto es un must. Si yo no estoy actualizando un registro de mi base de datos, yo tengo que saberlo. Si un registro de la base de datos que yo tengo que crear ya existe, yo tengo que saberlo. Pero saberlo yo, el desarrollador, porque hay algo a nivel de consistencia de diseño que estoy haciendo mal. ¿Cómo puedo estar dejando que un usuario a nivel de interfaz llegue a crear un elemento que ya existe y pase por este flow? Y lo mismo que para el update. Si hay un problema del update, normalmente es porque el elemento no existe o porque yo no tengo permisos o porque la información que intento actualizar no es correcta. Otra vez, eso lo tendríamos que estar validando a nivel de la interfaz, a nivel del formulario, no a nivel del flujo. Y si lo validamos en el flujo porque lo queremos así, deberíamos controlar qué pasa si no va bien. Ujú, Es curioso porque además en el trabajo, el otro día revisé un flujo de un desarrollador de CRM ujú. y me enseñó, lo tenía todo en try catch y casi lloro de emoción. Le dije, ¡buah! Digo, ¿utilizas try catch? Me dice, bueno, lo intento, porque es así, porque al final estás desarrollando con cajitas, puede sonar muy infantil, pero los procesos de negocio de una empresa pueden depender de esto. Ahí tienes razón y yo creo que a veces, obviamente, Power Automate, y yo he de reconocer, y lo dije públicamente alguna vez, que soy un converso. Al principio no lo veía como un juguete y yo era Logic Apps. Logic Apps mola más. Logic Apps para cualquier cosa seria, Power Automate para mandar un tweet. Y luego fui cambiando de idea porque viendo que sí que no es tan clara la diferencia. O sea, no es que Logic Apps sea una cosa, Power Automate, hay escenarios para todo y de hecho hay integraciones y hemos hecho integraciones con Power Automate. Pero ahí es donde lo que dices tú, de si lo veo, o sea, si es una integración, algo más crítico y tal, donde sí que tienes que darte cuenta y poner esto, control de errores, tal. Ahora, si es una chorrada para automatizar mi calendario o tonterías así, pues, oye, si falla Efectivamente. tal, pues da igual, o no sé. No, hay que saber también lo que quieres conseguir. Sí, sí, así es totalmente. Y porque, y bueno, y si alguien tiene más, si tiene alguna pregunta más, ahora doy paso, pero al final estoy de acuerdo contigo. Yo también venía de la parte de Logic Apps y cuando Power Automate, pues, digamos, empezó a coger fuerza, yo seguía siendo un poco agnóstica en lo que se podía llegar a hacer a nivel de integración. Sigo siéndolo porque creo que hay una línea que nunca se tiene que cruzar, es decir, hay tipos y tipos de integración, pero sí que es verdad que cada vez más a nivel de capacidades está demostrado que Power Automate puede hacer exactamente lo mismo. Otra cosa ya es dónde van los datos,
porque obviamente si los datos te tienen que ir a Azure o te tienen que ir, y no quiero que esto sea ahora una discusión de integración, ¿no? Pero si tienes que ir a Azure o tienes que lidiar con una API con capas de seguridad complejas o tienes que... Entonces ya nos iríamos quizás para una Logic App. Pero sí que es verdad que cada vez más con Power Automate se están haciendo cosas muy complejas y por lo tanto gestionar los errores es cada vez más necesario. Totalmente de acuerdo. A ver si... Alberto, no te preocupes que hay grabación. Luego la ponemos. Lo siento. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. O comentario o cualquier pensamiento que mientras os estaba contando esto digáis, como lo que ha dicho Marco, una pequeña reflexión. Quien calla otorga, ¿eh? Otra cosa, Mar, ya aprovecho y abuso. Con los desktop flows y todo esto, ¿lo has probado algo? Sí y no. Es decir, en un desktop flow, a ver, vayamos por partes. En un desktop flow tenemos la parte web y la parte, perdona, con los UI flows tenemos la parte desktop y la parte de navegador. En sí, por ejemplo, para mí la parte de navegador es que tengo además una charla en la que al final no deja de ser Selenium. Yo testeaba un bot con UI Flow porque Selenium sirve para testear interfaces web, por lo tanto se me hacía como muy de ello, pero yo no podía llegar a testear el flujo. Porque al final Selenium, como es el último componente, ¿no? Es decir, algo que sirve para hacer test, ¿cómo vas a poder hacer un test sobre el test? O sea, eso ya es como una redundancia increíble. Y dentro de la parte de desktop flows tampoco se puede hacer. A ver, está mal decir que no se puede hacer. Lo que podemos gestionar es si alguno de los pasos que hemos guardado ha funcionado o ha fallado. Pero como dentro del desktop flow no podemos ejecutar acciones como mandar mensajes en Teams de manera automática y cosas así, tiene muy poco sentido. O sea, es que no podemos gestionar el error como tal. Lo que sí que podemos hacer, y que sí, además también tenía una sesión sobre ello cuando hablaba de los UI flows, es que cuando un UI flow está llamado desde un cloud flow, es decir, cuando desde aquí mismo nosotros llamamos a un desktop flow o a un website flow, entonces sí que si ha fallado yo puedo gestionarlo, porque esa cajita, que además es interesante porque funciona igual que el try, no podemos acceder a través de output status code, hay que entrar como result. Entonces ahí sí que puedo obtener cuál ha sido la acción de la grabación que ha fallado y cuál es el error desde fuera, pero no desde dentro. Pero vale, pero eso es interesante también, porque si puedes saber la acción dentro también te da bastante más información. Claro, porque si vas por el output, el problema del output es que solo te da el error de la caja general, que en este caso la caja general es el UI flow, y te dice, ha fallado el UI flow, no te dice mucho más. Y te da el error, pero a veces el error como tal no es explicativo, lo que más nos interesa es saber qué acción ha fallado, ¿no? Y en el caso de los desktop flows es qué paso de la grabación ha fallado. Y eso sí que podemos, y otra vez con el result. Lo que pasa es que también me sabe, es una reflexión, es un poco triste porque al final, pues aparte de Tomás, hay otro MVP de América y yo que presenté esto, pues también en la Power Platform Conference del 2020, también ya presenté todo esto, pero hay muy poca gente escribiendo sobre, por ejemplo, el result, lo puse yo sobre una mesa en una charla y a la gente le hizo así la cabeza y yo pensando, pues si ha estado siempre ahí, es de la Logic App, o sea, utilízalo. Simplemente un día me pregunté a mí misma, ¿se podrá utilizar también? Y falta documentación y falta gente que genere mucho contenido sobre esto. De ahí la pregunta, ¿no? Con lo que decías del UiFlow, quiero decir, sí. Seguro que no hay nadie aún que haya escrito cómo testear o cómo gestionar los errores de un UiFlow porque hay muy poca gente que estemos gestionando errores. La coña, lo hablaba el otro día con otro compañero, que gente que viene ¿cómo
¿cómo se llama la empresa que adquirió Microsoft para los UI Flows? No, Softomotive. Softomotive, Y exacto. ellos sí que tenían otra manera, pero era más claro, a lo gordo. Ellos se fijan la administración remota, falla uno, ya lo miraré tal, en vez de ir al detalle específico. Hmm. Era una cosa así. Mira, hay alguien que pregunta, no quiero pasar el tiempo, pero ¿podrías mostrar el switch que gestionaría más de un tipo de error? Sí, claro. En este mismo catch, una vez hemos pillado el result del try, dentro del parse JSON, esto una vez lo ejecutéis la primera vez, vais creando y vais diseñando según vais probando, ¿no? Tenéis el result, lo ejecutáis una vez, copiáis el JSON que os da este compose, lo pegáis aquí para que os genere el esquema. Y básicamente lo que a nosotros nos interesa es esto, el error que nos da. Entonces, yo me voy al switch y yo lo que le digo es, dame del parse JSON de la primera acción, porque yo sé, en este caso lo he como forzado que era la primera acción. Podría haber hecho un for each y en el caso en que hubiese un error que fuera distinto a, perdonad, un status que fuera distinto a succeed, entonces me quedaría con ese. Pero bueno, lo importante es eso, error code. Y a través del error code, que es esta propiedad de aquí, entonces es cuando yo voy haciendo el case. Y el error no va a ser el código de error que normalmente tendríamos en la API, sino es el nombre del error. Normalmente no hay documentación sobre ello. Aquí, a ver si me deja, se ha vuelto tonto el try catch. Un momento. Os voy a enseñar dentro del static result aquí que tenemos, todos los códigos de error, todos, absolutamente todos están aquí. Creo que no he echado en falta ninguno, al menos de los típicos. Entonces, tened en cuenta que este es el error code que nos va a devolver. Incluso cuando quitemos el static, nos va a devolver este tipo de error codes. Entonces, básicamente te vas al switch y vas diciendo, bueno, pues si el caso es status forbidden. Perdona, que me vea mi profesora de alemán y me va a matar. Y entonces hacéis las acciones, etcétera, etcétera. Y así vas construyendo tu static. Quizás habrá casos que ni te interesen. O para el caso default, para todo lo demás, Hasta el car. efectivamente, para todo lo demás yo también tenía un mensaje que era, me daba el error y me daba el mensaje de error. Es decir, para todo lo de... Vamos a probarlo, venga, total, he terminado con tiempo. Si en vez de en el static me ha vuelto a poner negro. Vamos a ver si me deja. A mí esto es lo que me mata a veces de Power Automate, también del editor, de verdad. Me vuelve loco. Total. Yo además que tengo muy poca paciencia, enseguida refresco y... Pues si le damos, por ejemplo, add request y lo guardo y le doy a save, es cuando me deja mal. Y lo volvemos a probar, el mensaje que yo voy a recibir por Teams en principio debería ser distinto porque entraría por la rama del switch distinta. Efectivamente, el flujo getReside by filters ha fallado, el flujo ha terminado con error bad request y con el mensaje error 1. Porque como este es el caso general, yo quería saber específicamente cuál era el mensaje. Y ese sería un ejemplo. No sé si Pues se ha muy quedado bien. claro. Yo creo que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, Mar, simplemente darte las gracias por pasar esta horita casi con nosotros y Sí. contarnos todo esto. La verdad, muy, muy útil y se ve, no sé, que ayuda a entender un poquito más de cómo están las cosas por detrás para poder hacer las cosas mejor. Así que, bueno, muchas gracias y voy a parar ya la grabación. Guay, gracias.